Después, otra de las situaciones claras, en esta ya me había... ¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde Sudamérica. ¿Qué? ¡En Sudamérica! Hola a todos sudamericanos, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol y sudamericano, americano y de todo el continente. Un nuevo video ya cerrando las eliminatorias, uno de los últimos partidos, bravo partido también, con dos polos opuestos, ¿no? En cuanto a situaciones, en las selecciones viviendo dos momentos totalmente diferentes. Hablamos de Chile y Colombia, Colombia y Chile en esta fecha número 2 de eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial del 2026 y todo lo que ha sucedido, reacción, análisis, resumen de lo que ha pasado en territorio chileno entre estas dos selecciones por la fecha número 2 y cómo han quedado posicionadas de cara a la próxima doble fecha de eliminatorias. Así que sin mucho más para decirles, lo bueno que va a estar esto, se suscriben al canal acá abajo con el botón rojo, activan también la campanita para no perderse ninguno de los videos y ahora sí, vayamos con todo a poder hablar de lo que ha sido y lo que ha sucedido con Chile y Colombia, fecha número 2 de eliminatorias sudamericanas. Bien, mientras vemos un poco la previa, ¿no? Lo que ha sido la entrada en calor, quiero hablar del campo de juego. La verdad que lo digo por cualquier selección, ¿eh? No porque hoy me toca hablar del de Chile en este video, pero puede ser de cualquier selección. No justifico para nada el pésimo estado del campo de juego. Muchachos, jugamos cada varios meses, ahora por ahí es más cada un mes, pero hay que tener un estadio en excelentes condiciones para que las selecciones jueguen. No puede existir esto. O sea, yo realmente estoy en contra de los dichos de Mbappé, pero es un verdadero papelón, una verdadera vergüenza, sea Chile, sea Argentina, sea Uruguay, sea el seleccionado que sea, que presente una cancha en la cual la pelota va saltando. Entiendo muchas veces las situaciones climatológicas de cada país, pero es tener un solo estadio y una sola fecha inclusive, cada 1, 2, 3 meses, que tiene que estar en excelentes condiciones. Es imperdonable para cualquier selección. Eso realmente me ha generado indignación, ¿no? Que la pelota vaya saltando. O sea, no estamos dando una linda imagen para la afuera de no tener un estadio en buen estado. Yo realmente no, ya les digo, entiendo la situación climatológica, lo que vos quieras, pero penoso como podría ser también el campo de Bolivia, del que vos quieras. Inviertan en unos sintéticos si quieren, pero la verdad es que la pelota vaya saltando a nivel selecciones y sudamericanas, la verdad, para repensarlo. Bueno, en fin, arrancaba el partido totalmente aparte, esta charla que arrancaba bien, pero no solo Colombia, Chile estuvo muy pero muy bien en cuanto al planteamiento, en cuanto a lo que ha sido el partido, sorprendente de lo que fue cambiando, ¿no? De cara a lo que fue el primer partido con Uruguay de visitante, donde casi que no la vio ni cuadrada, y en este caso sí, bien, se trató de imponer de local, tuvo Colombia las suyas también, por eso les digo que fue un partido equiparado, equilibrado en cuanto a líneas generales, pero que Chile ha hecho lo suyo, ha impuesto, ha tratado de llegar, ha dado lo mejor de sí de local, tratando de imponerse. Situaciones para Colombia, situaciones para la selección chilena, pero las más claras tendríamos que hablar de la selección chilena, de la roja, de la selección de Berizzo, que ha tenido a un Alexis Sánchez en una gran situación. Acá vemos una excelente tapada, un remate tremendo de Pulgar de Camilo Vargas, que ha tenido varias situaciones para poder salvar a la selección colombiana, que ha presentado una imagen quizás más austera de lo que ha sido en Colombia en la primera fecha. Es normal que siempre la localidad se sienta si realmente el seleccionado logra hacerlo sentir, y Colombia hoy se ha sentido en parte visitante, no ha podido imponer del todo su fútbol, se ha sentido incómodo, y es real que Chile ha tratado de imponerse como local, de tratar de sacarle ventaja a esa situación que todas las selecciones tienen una vez en la doble fecha eliminatoria que siempre les toca jugar, y Colombia no ha podido imponerse de la misma manera que quizás lo ha hecho hace unos días atrás con Venezuela de local. Entonces eso también va a ser a repensar de la mano de Néstor Lorenzo, que tiene un equipo para jugar de igual manera de local y de visitante. Lo va a tener que seguir repensando, más allá de lo que pueda
puede imponer el equipo que tiene su localía y que obviamente te la va a hacer sentir, pero Colombia hoy tiene plantel como para ni siquiera sentir si está jugando de local o de visitante. Sin embargo, hay que respetar también a Chile, que ha hecho lo suyo, como les digo, ¿no? Ha tenido situaciones de juego, ha tenido situaciones para poder encontrar el triunfo. El palo en este caso, salva a Camilo Vargas, que ya estaba totalmente por fuera de lo que pudiese suceder, y Chile podría haber encontrado tranquilamente el 1-0. Por eso les digo, el partido en líneas generales equiparado, realmente peleado por ambas partes. Colombia también ha tenido lo suyo, ha tratado de llegar, ha incomodado a la selección chilena con su ofensiva y a nivel defensivo para Chile, pero las más claras, creo yo, a mi parecer, son chilenas, que realmente ha tenido lo suyo, más por ahí por empuje que por juego. Eso está más que claro, porque yo creo que a Chile le sigue faltando, sigue teniendo sus carencias de la mano de Toto Berizzo. No significa que porque hoy haya empujado un poquito más y haya tenido situaciones para poder ganarle a Colombia, no significa que realmente haya sido una selección totalmente diferente y que merezca estar primera, sino que ha tenido más situaciones, ha tenido más, ha generado, y esto le ha permitido tener otras situaciones más importantes que Colombia. Entonces Chile seguía insistiendo, Chile seguía buscando, ya les digo, más al empuje, no con ideas tan claras, pero acechando a Colombia, que realmente es una selección que yo creo, dentro de los papeles generales, que va a terminar clasificando al Mundial. Y realmente hoy Chile es inferior, y sin embargo de local se le ha impuesto, se le ha plantado de tú a tú, y hasta incluso ha tenido las situaciones más claras para poder encontrarse en ventaja, y hasta incluso, ¿por qué no?, de alguna manera, si se daba, de llevarse el partido, de llevarse las 3 unidades. Sin embargo, el primer tiempo por lo menos se encontraba 0-0, más allá de tenerlas más claras y todo, seguía sin poder sacarle diferencias al conjunto colombiano, que estaba un poquito más apichonado, como decimos acá, no más como sin entender, aturdido, como replegado, y eso es raro, ¿no?, debido a los jugadores que tiene Colombia, que, como les vuelvo a repetir, para mí tendría que competir de la misma manera de local y de visitante siempre, y eso yo creo que Néstor Lorenzo lo va a ir tratando de corregir, más allá de tratar de ser inteligente también, ¿no?, de cuando el local se crea superior, tratar de encontrar las debilidades y los espacios que vaya dejando, eso seguro, sin duda alguna. Después, en el segundo tiempo, Chile empezó a replegarse un poquito más. Yo creo que lo físico fue sintiéndose, ha dejado todo en la primera parte, y ahí Colombia empezó a tener un poco más la pelota, pero sin embargo sin incomodar demasiado a la selección chilena. Acá vemos un codazo de Luis Díaz, de amarilla, y no sé si roja también. La roja yo por lo menos no la hubiese discutido. La amarilla puede ser esa interpretación del árbitro, la roja no la veía mal tampoco. Sin embargo, Luis Díaz ahí se salvó, se empezó a poner un poquito más rasposo el partido, si me permiten la palabra, y sin embargo, como les digo, ¿no?, Chile empezó a replegarse un poquito más, dejó la pelota, Colombia acechaba con la posesión, pero nada claro, nada fuerte, nada prometedor. Una sola situación, si mal no recuerdo, de Luis Sinisterra, que ingresó también con Juanfer Quintero, y ha hecho cambios que Colombia le han permitido seguir jugando, seguir incomodando al rival, a Chile, que se le había quedado un poquito más atrás. Y bueno, Luis Díaz tratando de rematar desde afuera, con la lesión ahí de Vidal, que había llegado con lo justo, y esta de Luis Sinisterra creo que la más clara, que ahí tenía para patear, tenía totalmente regalado el arco, era tirar a colocar y busca un pase, cuando lo más claro era patear. Después, otra de las situaciones claras, en esta ya me había olvidado un poco, del gol de Maripán anulado. Bien anulado el gol, está en offside, es más que clara la posición, que realmente está en offside, pero el centro de Alexis era magnífico, y el gol de Chile en el peor momento del segundo tiempo, ¿no?, donde Colombia se echaba, Colombia tenía una situación con Sinisterra, se había parado de otra manera, y aparecía el gol, lamentablemente anulado, porque es real, estaba en offside, estaba bien cobrado el fuera de juego para Chile, y ahí es donde Colombia sentía el golpe y empezó a bajar un poco los decibeles, se empezó a emparejar más el partido en esa última porción de encuentro con este gol, que por más de que no haya sido gol, la cachetada a Colombia
Colombia la sintió y a partir de ahí bajó un poquito más el pie del acelerador y trató de contenerse, de estar bien defensivamente y en base a ello poder atacar. Pero sin embargo fue final 0-0, no se han podido sacar diferencias. Ya les digo, partido equilibrado, partido parejo, con situaciones para ambos, pero a mi parecer las más claras han sido para Chile. Me ha sorprendido para bien que se ha impuesto más de lo que yo pensaba de local por lo que venía mostrando, pero sin embargo no ha sido suficiente y creo que termina una mala doble fecha de eliminatoria con un solo punto de 6, comprometido ya en las primeras 2 fechas, aunque todo pueda cambiar. Realmente comprometido, y Colombia dentro de todo saca un buen resultado. Está bien esa media inglesa, ¿no?, de ganar de local y empatar de visitante, aunque yo creo que está para más de visitante. De local viene cumpliendo, pero de visitante va a estar para mucho más, creo yo. Es cuestión de que Néstor Lorenzo empiece a trabajar sobre ello, teniendo una gran cantidad de jugadores y de un enorme nivel. Así que bueno, gente, sí, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así y si quieren más sobre las eliminatorias, sobre las selecciones, aquí abajo se tienen que suscribir. Activan también la campanita para no perderse ninguno de los videos. Importantísimo que dejen ese enorme like, dedito para arriba si les gustó y si obviamente quieren más. Comenten qué les parece a ustedes, qué les pareció el resultado, el partido. Pueden hacer cualquier tipo de análisis y de comentario también aquí. No se olviden de compartirlo y nos vemos en el próximo video. Chau, chau, chau.